Viscosidades, normas y aditivos, como saber si un aceite es adecuado para nuestro motor. Puedo mezclar el aceite. ¿Qué pasa si usamos aceite diésel en gasolina? ¿Qué pasa si el vehículos son GNC? Los motores chispeo necesitan aceite especial. ¿Qué pasa si salgo de las especificaciones del fabricante? Empecemos con las respuestas. El aceite de nuestro motor cumple las dos funciones. La primera es obviamente evitar el contacto del metal con metal lubricando. Para ello debe tener suficiente viscosidad para mantener unido y no contraerse, como vemos en la pantalla. El lugar de más solicitado de un motor donde el aceite tiene que contraerse es el árbol de levas, cuando tocan los bordes con acción de válvulas. En ese punto el aceite debe inflamarse por el lugar donde los resortes hacen gran fuerza. Mientras más alto sea el régimen de giro permitido de un motor, los resortes serán más duros, aumentando la dificultad. De lo mejor saber la resistencia del aceite a contraerse en un valor de viscosidad es caliente. Este valor se llama HTHS y es medido a 180 grados centígrados. Mientras más alto sea el número, podrías decirse que es el mejor que no se contraerá, evitando el contacto con el metal. Normalmente, mientras más viscoso es un aceite, mejor valor es el mejor de HTHS tendrá. El problema de tener un valor alto de viscosidad significa que el aceite es más pesado y más difícil de moverse. También significa que tiene más fricción que el aceite liviano. Si bien evita el contacto con metal con alto desgaste, el aceite puede producir un 2% más de consumo de combustible de un aceite liviano. Los fabricantes del auto presionados por normas Euro 7 y sucesivas deben bajar el consumo de combustible utilizando aceites más livianos como el 0W20. El problema del 0W20 es que su HTHS es más bajo, por ende, para solucionar el problema de las válvulas se eliminó la fricción pura del árbol del leva con botador y se instalaron balancines en el medio, los cuales tienen rodamiento en los apoyos, reduciendo la fricción y bajando la necesidad de un número de HTHS es más bajo, por ende, para solucionar el problema de las válvulas se eliminó la fricción pura del árbol del leva con botador y se instalaron balancines en el medio, los cuales tienen rodamiento en los apoyos, reduciendo la fricción y bajando la necesidad de un número de HTHS alto. Al usar un aceite liviano también debe reducirse las tolerancias del motor. Las holguras entre cilindro y pistón ahora han de ser menores para evitar el consumo de aceites como el 5W40 en motores, como también se prohíbe usar aceites muy livianos entre motores viejos como grandes. Holguras y contactos directos de leva con botador. La viscosidad varía con la temperatura y el aceite fluye con facilidad a medida que se calienta. De ahí nacieron los aceites multigrados, que tratan de mantener la fluidez a medida que el motor se calienta. Utilizar un aceite con un número pequeño inicial proporcionará un arranque frío y mejor y más protegido, mientras que el segundo número entra en acción cuando el motor ya está caliente. Realiza ensayos de laboratorio para medir la cantidad de metal en suspensión y determinar si cumplió su función. Además, los aceites sintéticos suelen tener mayor cantidad de aditivos que los minerales, entre ellos agentes limpiadores, detergentes. Pasar de aceite mineral a uno sintético y motores con alto kilometraje puede ocasionar en el detergente licueto del varo formado antiguamente, tapando conductos del motor y dejándolos sin aceite. Los motores turbo deben usar aceite sintético para poder limpiar y prevenir el carbón que se forma cuando el aceite toca el eje del turbo, el cual trabaja a temperaturas altísimas. No hay peor enemigo para el aceite que un turbo.
El aceite se encarga de refrigerar el 35% del motor, dado que este fluido pasa por todas las partes del motor. Es ideal para extraer calor. La cantidad de aceite que lleva un motor está determinada por la exigencia que sufre y por el tiempo deseado entre cambios de aceite. Un vehículo utilizado para llevar mucho aceite para poder tener un intervalo de cambios muy largos, lógicamente al ver mucho aceite tardará más tiempo en volver a pasar por el motor, y además de la inercia térmica. Y ahora, ¿qué son las normas? Existen dos clases de normas, las ASEA o la API, y luego están las normas propietarias de cada fabricante de los vehículos. Las normas ASEA o API vendrán a ser el requerimiento base del aceite, y luego las automotrices vieron que en algunos casos estas no eran suficientes y por ende inventaron sus propias normas basadas en ASEA, pero mejoradas, y de ahí nacen las normas propias. Las normas establecen cualidades del aceite, como economía del combustible, depósito de pistones de turbo, resistencia de altas temperaturas, resistencia al corte, capacidad antifricción, duración de intervalos y aditivos, anticontaminación o compatible con catalizadores. Este último muy importante en vehículos diésel con filtro de partículas, los cuales necesitan combustible y aceite con bajo contenido de azufre. Las normas de Mercedes-Benz son las más exigentes para el aceite en cuanto a la protección y exigencias altas, mientras que las emisiones y en resistir temperaturas excesivas de pequeños motores turbo exigidos. Fiat es uno de los menos exigentes. En algunos casos las normas ASEA son suficientes. Respetar las normas asegura que el aceite es el indicado para nuestro motor en cada uno de los puntos antes mencionados y no producirá daños. Uno puede buscar mejorar el desempeño de protección usando un aceite con normas de Mercedes-Benz, pero estaría descuidando otros puntos de su motor necesidad. Lastimosamente, es muy difícil conseguir información sobre cuál norma realmente supera a la otra, y lo mejor es respetar la solicitada por cada fabricante del vehículo. Esta es una clara estrategia de la marca para mantenerte cautivo en las marcas de aceites que ellos quieren. ¿El aceite diésel es mejor para el naftero? Normalmente los aceites diésel suelen ser aptos para todos los combustibles y por eso aclaran que su uso es apto para nafta o diésel. El diésel es muy sucio en cuanto a combustión, por ende los aceites para diésel tienen más resistencia. El GNC, el combustible que más limpio se quema con bajas emisiones y además no se filtra a través de los aros del pistón en estado líquido al cárter como la nafta, la cual se mezcla diluyendo el aceite y bajando su viscosidad. En autos con GNC podría estirarse los ciclos de intercambio. Potenciación. Usar un aceite más pesado tiene más fricción, reduciendo potencia y aumentando temperatura. Permanece más tiempo en un mismo lugar, refrigerando menos. Se escurre con más dificultades en lugares estrechos como levas, cojinetes de biela y de turbo, pudiendo dejar lugares secos. Al permanecer más tiempo se calienta más y puede degradarse. Como ventaja, si se trata de aceites de competición, no se corta con las elevadas temperaturas de uso en circuito. Tienen alto valor HTS. Se diluye en menos con los combustibles o metanol. Posee un alto paquete de aditivos. Los autos simplemente reprogramados o chipeados suelen trabajar más ricos en combustible, por lo que los intervalos de servicio deben acelerarse si no se quiere perder calidad del aceite. Cambiar la viscosidad no es necesario en este caso. Las picadas o carreras de cuarto de milla duran muy poco, por lo que el aceite no llega a sobrecalentarse. No es necesario tomar ninguna acción.